Vamos a una oración. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estar aquí. Rogamos que tu Espíritu Santo sea quien tome el control, Señor, de todas las cosas. El objetivo es que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas edificadas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, dejo lugar a mi hermano. Bueno, hermanos, bienvenidos a una noche de varones aquí en Templo Shalom. Hoy vamos a querer hablar de un tema muy controversial, ¿no? Bueno, para mí, porque estamos en que si creemos en los sueños o no creemos, que si los sueños son de parte de Dios o no son de parte de Dios. Y me comentaba el hermano pastor, ¿verdad? Que si podía traer como abrir el tema, ¿verdad? Y ya después él se va a encargar de exponer este estudio. Y yo quiero empezar con esta escritura que está ahí en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y vemos que pues esa profecía se ha cumplido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, ¿verdad? Hemos visto derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, hemos mirado cómo el Espíritu Santo se mueve. Hay hermanos que han tenido visiones, ¿verdad? Han tenido sueños, han tenido experiencias extraordinarias de parte de Dios. En lo personal, yo a lo largo de mis años, que pues son ya varios, ¿verdad? No he tenido así una visión extraordinaria, una visión donde yo diga, Dios me mostró que va a pasar esto, Dios me mostró que va a pasar aquello, ¿no? Sueños, a veces yo comparto con mi esposa y le digo, yo creo en los sueños que vienen de parte de Dios, porque muchas de las veces, y lo comentaba también con el hermano, con el pastor, ¿verdad? A veces nos comemos una hamburguesa del McDonald's de doble carne con papas y refresco y empezamos a tener sueños que no tienen nada que ver con Dios. Entonces a veces malinterpretamos la escritura o la enseñanza o las palabras, ¿verdad?, que queremos usar. Y yo en lo personal le he dicho a mi esposa, yo no creo en todos esos sueños que la gente... Y respeto, ¿verdad?, cada decisión, cada pensamiento de diferentes personas, de los que estamos acá. Pero hay gente que sueña con perros, que sueña con gatos, que sueña con dinosaurios, que sueña con hombres de 3 cabezas. Y cuando yo pienso todo esto, voy al Salmo donde dice, el Salmo, si no me equivoco, Salmo 4, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces yo le digo a mi esposa, yo cuando me acuesto, yo le digo hasta mañana, me despido de ella y a dormir. Y yo no sé más de mí, pero yo oigo comentarios de que soñé esto, de que soñé aquello, de que me pasó esto por la mente. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado cuando queremos expresar lo que soñamos o queremos expresarle a algún hermano o a alguien. Tenemos que pensarlo 2 veces, hermanos, porque a veces, en vez de que ese sueño nos edifique, nos lastima o nos agobia en el transcurso del día, o nos pone a pensar si realmente va a pasar eso. Y por eso debemos de ser prudentes, de usar la prudencia muchas de las veces. Traigo un escrito que dice: la Biblia nos enseña que en los tiempos antiguos Dios transmitía su mensaje a través del poder del Espíritu Santo a sus siervos escogidos a través de visiones y sueños. Estos mensajes también fueron dados a los profetas y a los apóstoles, y tenemos citas ahí como en Amós 3:7 y en Efesios 3:5. Tenemos que hacer una distinción entre las visiones que vienen de Dios y las que vienen del maligno y sus aliados. Ahí en Mateo 17, 1 y 9 nos da una historia, ¿verdad?,
donde le habla a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Santiago, les hacía ver lo que iba a ser el reino de Dios, cuando viniera el reino de Dios a la tierra. Y también ahí en 1 Samuel nos muestra una historia donde hay muchos sueños, visiones o premoniciones que la gente experimenta. Son fuentes no tan fáciles de determinar para la persona que es inexperto. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de pensar 2 veces antes de asumir que son de parte de Dios. Y ahí en 1 Juan nos dice que probemos los espíritus. Yo quiero hacer un comentario, con esto le dejo el lugar al hermano, al pastor. Cuando estaba yo enfermo, fueron varios hermanos, hermanas, pastores, evangelistas a visitarme al hospital. Y me quedaron bien calcadas 2 personas que fueron a visitarme. Eran 2 hermanas. Fueron por separado. Primero fue una, después fue otra. Y la primera me dijo, ella no me dijo que me había soñado, no me dijo que había tenido una visión, no me dijo que le había hablado Dios ni nada. Ella nomás me dijo, yo siento de parte de Dios decirte que tú estás pasando este proceso porque es necesario como cristianos pasar por el proceso de la enfermedad para después nosotros poder hablar de un Dios que hace milagros. Y yo lo tomé como de parte de Dios. En cambio fue otra después, otros días, y me empezó a decir que soñé muchas flores y soñé un cuarto negro, como diciéndome que me iba a morir. Entonces ella empieza a orar por mí, y cuando ella empieza a orar por mí, no le voy a decir que yo oí la voz de Dios o que Dios me habló audiblemente, no, porque no lo he experimentado tampoco. Pero Dios me hizo sentir que no tenía que escuchar esas palabras. Dios me hizo sentir que tenía que cerrar mis oídos para no escuchar esa oración de parte de esa persona. Entonces, pasando el tiempo, mi esposa me comenta que una de sus tías le pasó lo mismo con esa misma persona. Esa misma persona fue y quiso orar por ella y mi esposa me cuenta que su tía después le dijo que hubo alguien que le dijo que no escuchara esa oración. Y sin saber ella lo que yo había hecho, lo que yo había pasado con esa misma persona. Entonces, no quiero que se malinterpreten y que vayan a pensar que no creo, no soy. Sí creo, pero creo en los sueños que son de parte de Dios. Entonces, tenemos que tratar de discernir realmente si vienen de parte de Dios o vienen de parte del maligno. Pues así le dejo el lugar al hermano para que él empiece con este breve. La pregunta sería para todos, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas en que Dios nos habla? El Dios al que nosotros servimos es el arquitecto, el ingeniero, olvídense, impresionante, ¿no? Creó una máquina que la ciencia misma dice tan compleja y tan increíble que es el cerebro. Entonces, yo quiero preguntarles, porque estamos luchando como cristianos día a día, tratando de saber cómo Dios me habla, cómo Dios está intentando hablarme. La Biblia dice que Dios, hablando en otros tiempos de muchas formas y de muchas maneras, hoy sigue todavía tratando de hablar con nosotros. Acordémonos que para Dios es muy fácil hablar con nosotros, pero para nosotros es muy difícil entender cuando Dios nos habla. Por una razón, porque somos humanos, somos carne y Él es espíritu. Entonces el espíritu tiene que buscar lo espiritual, tiene que buscar la forma de cómo conectarse con nosotros. Entonces, para no hacerla tan larga y meterme al tema, la pregunta es, ¿Dios nos habla a través de sueños o no nos habla a través de sueños? Hermano Ramón, ¿qué piensas usted? Sí, veces sí. ¿Ves así, hermano? Creo que sí hay evidencia de ello. Elías. Por supuesto, y creo que, no sé si todos están de acuerdo, la única forma de que Dios habla es a través de sueños. Porque hoy en día no te va a aparecer, hijo mío, estás aquí, no. La Biblia dice, y de hecho en Job dice, Job 33:14. Y es el que tengo para empezar.
Bueno, Pero ahí- léelo, porque es importante. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, ahí punto, por sueño, en visión nocturna. Eso no está diciendo durante el día, cuando estás, no. En visión nocturna, o sea, cuando estás durmiendo. Cuando se adormecen sobre el lecho, más claro, lo explica ahí, a los oídos, no, revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Amén. Y quiero que lo apunten ahí para que lo analicen más en su casa. Es Job 33, versículo 14 al versículo 16, se los voy a volver a leer. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Qué tremendo, ¿no? Y la Biblia está llena de ejemplos en esta situación, pero yo quisiera tocar un breve subtítulo para dar inicio, que es los dilemas de los sueños. ¿Qué es un dilema? ¿Alguien sabe qué es un dilema? Como un conflicto, ¿Mande? como un conflicto. No saber qué tomar una decisión. No hay una forma de tomar una decisión porque o no entiendes una cosa y la otra, o piensas que una es bien y una es mal, y hay un dilema cuando soñamos. Ahora, quiero decir algo para la neurofísica del cerebro. La ciencia ha determinado que es 100% saludable que la gente sueñe. O sea, fuimos creados por Dios de tal forma en que el sueño lo podemos ver bajo dos perspectivas. Una, cuando soñamos con ser alguien, cuando soñamos un plan, una meta, un propósito, tenemos sueños, ¿sí? Así se le llama. Pero los sueños nocturnos son los más importantes, porque es donde Dios nos revela, de acuerdo al plan, el propósito de Dios y también a la espiritualidad de la persona. Entonces, hay dilemas en el sueño, pero fíjense bien, voy a leerles poquito y luego iniciamos. Dice, podríamos iniciar preguntando cómo Dios nos habla. Existen muchas formas, pero la pregunta más bien sería, ¿Dios nos habla a través de sueños? ¿Qué es un sueño científicamente hablando, no? ¿Qué es un sueño? La neurofisiología es la ciencia que estudia el cerebro. Dice que los sueños son manifestaciones de nuestra mente. Mientras dormimos, el cerebro trabaja al 100% a través de ondas eléctricas. De esta forma, una glándula llamada hipocampo es la que realiza el trabajo como un archivo del pasado, experiencias. El propósito de los sueños, creado por Dios, porque fue creado por Dios, es dar un reset. Fíjese bien, resetear, dar un inicio y alivio, haciendo volver al cuerpo a la relajación y descanso. Así que la máquina del cerebro tiene 86,000 neuronas, millones de neuronas, millones, interconectadas cada una con un mini procesador, y este cerebro solo pesa 1,5 kilos en nosotros. Y Dios lo diseñó tan extraordinariamente que ese pequeño pedazo de 1,5 kilos es el que nos hace actuar, pensar, sentir, vivir, actuar y hacer muchas cosas. Se forma todo en un equipo para desencadenar los sueños a través del hipocampo, la melatonina y la corteza cerebral. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de un sueño a una visión? Porque son dos cosas diferentes. ¿Qué es un sueño y qué es una visión? Fíjense qué extraordinario. Pero cuando no sabíamos manejar, ¿te acuerdas, Champis?
Cuando no sabías manejar. ¿Qué pasaba contigo? Tenías sentimientos encontrados, ¿sí o no? Miedos, inseguridad. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a venir un carro sobre mí? ¿Voy a chocar? Me acuerdo muy bien porque cuando iba yo con las Champis en las subiditas, se le quería ir el carro para atrás porque era estándar, ¿verdad? Entonces lo que quiero decirles es esto. Nadie se sube a un carro sin antes enseñar a manejarse. ¿Sí o no? Manejarlo es lo más fácil. Disfrutarlo es lo más fácil. Porque puede ser un Ferrari, puede ser un Lincoln, puede ser el carro que te gusta, del color que te gusta, el diseño que te gusta. El problema es cuando se descompone. No somos las personas indicadas para meternos a la computadora del carro o al motor que fue diseñado por quién sabe qué cerebro y vamos a tener serios problemas. ¿Sí o no? Nosotros, usted y yo, somos como un auto. Somos un vehículo. Somos solo la armadura. Solo somos el cuerpo donde el espíritu que Dios depositó en nosotros, puede trasladarse. ¿Sí? Entonces, es necesario que para que nuestro espíritu permanezca conectado con Dios, que es la fuente suprema, permanezca en mantenimiento continuo. Estoy hablando de un mantenimiento, hablando de la neurociencia, Por eso existen los sueños. El hipocampo es una glándula tan pequeña como una avellana que archiva, es un archivo. Todos los recuerdos, todo lo que viviste en el día, lo que viviste la semana pasada, el año pasado, hace 20 años, ahí se archiva. Pero cada noche que tú vas y duermes, tú no sabes qué está pasando. Hablando en la vida literal, tu cuerpo está muerto ahí. Pero tu cerebro aprovecha la oportunidad que no está siendo dirigido por ningún otro órgano y se enfrasca a darle un reset a nuestra vida. Entonces el hipocampo es como cuando abres una botella de champaña, se abre y salen millones de neuronas como en electricidad por todo el cerebro. Y todas esas imágenes y recuerdos y todo lo que viviste en el día o la semana pasada, lo que sea, se unen entre sí y de esa forma están creando sueños. Al final de todos los sueños no son una fuente de agua que salen por salir. Tenemos un alma que Dios depositó y que es esa parte de nuestras emociones y sentimientos que están no solo en el corazón, sino en la mente. Está comprobado, hermanos, teológicamente que nuestra alma está ligada a nuestra mente y al corazón. ¿Por qué? Porque es la parte de emociones. Así que cuando salen esas imágenes y todo, algo le tiene que dar vida a esos sueños. ¿Y qué le da vida? Nuestra alma. Entonces nuestros sueños siempre están dirigidos a algo que no logramos, algo que nos atemorizó, algo que anhelábamos vivir y no lo pudimos vivir, una mala experiencia. El cerebro se resetea de acuerdo a los momentos, a los instantes que son más pretenciosos en nuestra vida. Por ejemplo, voy manejando y tengo un accidente. El cerebro lo va a archivar y lo vas a traer hasta ir a dormir. Y puede crear sueños. Entonces cuando vienen también las pesadillas, ¿verdad? Personas que se cambian de casa y llegan a una casa donde no saben qué pasa y el cerebro empieza a analizar muchas cosas y empieza a formar sueños. Desde el punto de vista neurológico y psicológico, la psicología está en contra de que Dios hable a través de los sueños. Entonces, mientras la neurología y la psicología están tratando de descifrar qué está pasando en los sueños, por qué suceden,
Dios en la Escritura nos está tratando de enseñar que le pongamos atención a los sueños. Como decía mi hermano, no todos los sueños son de Dios. La máquina está reproduciendo imágenes y sueños constantes. Una persona adicta a la pornografía soñará pura suciedad, pura basura. Una persona que está metida con Dios, que está en santidad, que va hasta escuchar la voz de Dios. Esa es la diferencia de lo que Dios quiere que entendamos, porque mientras que la ciencia trata de descifrar lo que es mecánico, material, Dios está tratando de enseñarnos lo espiritual, porque no solo tenemos cerebro, tenemos alma y espíritu. Entonces, como Dios es espíritu, busca las formas de hablarnos, y una es a través de sueños y a través de visión. Quiero decirles que el alma y nuestro espíritu depositado por Dios no pueden generar la voz de Dios. Escuchen, no pueden generar la voz de Dios. Por eso decimos que tenemos que tener cuidado, como decía mi hermano, con lo que soñamos o lo que nos dicen que soñaron o nos profetizaron, porque yo no sé, yo no tengo la seguridad cómo está ese hombre para que me venga a profetizar, ¿sí me entienden? La voz de Dios se conecta a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a nuestros sueños intercambiando. Es como, quisiera tener aquí el ejemplo, pero se lo voy a decir así. Es como un rompecabezas que está regado en la mesa, ¿sí? El Espíritu Santo viene, te quiere mostrar algo, agarra el rompecabezas, las imágenes que hay en el hipocampo. Acuérdense que la Biblia dice, Jesús específicamente, iré al Padre, le rogaré que les dé un consolador. Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y les va a enseñar. Les va a enseñar. ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va a enseñar lo que ya esté depositado en nosotros. Entonces nuestros dilemas, nuestras preocupaciones, nuestras tensiones, nuestros traumas, Él va a tomar lo que hay, tomar las imágenes y crear el rompecabezas perfecto donde tú dices, Dios me está hablando. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el sueño. La visión es diferente. La visión es diferente. La visión puedes recibirla dormido como puedes recibirla despierto. ¿Sí o no? ¿Cuántos han recibido una visión despiertos? Hermano, ¿en su vida ha tenido una experiencia así? Yo sé que sí. ¿Alguien más? Sí. Yo personalmente, hermanos, tuve muchas visiones. ¿Qué es la diferencia de una visión y un sueño? Fíjense bien, para que no, como decía Greg, no nos engañen, ¿verdad? La diferencia de un sueño y una visión. El sueño no lleva a la acción ni tiene compromiso. El sueño se termina y punto, se acabó. ¿Sí? Pudiste haber soñado, no sé, que eras presidente de los Estados Unidos, o que te casabas con Marilyn Monroe, o yo no sé. Pero despertaste y dices, ay, ¿por qué me desperté? No, hombre, no me subí al carro, no sé por qué pasó. A veces hasta nos tratamos de dormir tratando de aganchar el sueño otra vez y ya no puedes regresar. Entonces el sueño no te lleva a la acción ni tiene propósito. Mientras que la visión es clara, se manifiesta con una fuerza impulsora para correr y alcanzar el propósito de Dios. Es diferente. Entonces, por ejemplo, hace muchos años, el abuelo de mi esposa enfermó de cáncer y todos estamos orando en la iglesia por él. Esa tarde lo llevaron a la iglesia y yo me acuerdo que pasé al altar y yo empecé a hablar en lenguas y recibí el Espíritu Santo y estaba ahí y fue algo literal, escúchenlo bien, una pantalla de un cine que se puso delante de mí y
como si hubieran prendido un proyector. Callé, o sea, quedé callado, en silencio, porque ahora mi mente estaba en la visión. Y estaba mirando a la muerte que vino como en un trineo, ¿sí? Y se quería llevar al abuelo de mi esposa. El abuelo de mi esposa estaba acostado en una cama de un hospital. Eso es lo que estaba viendo en la visión. Y vino alguien todo de blanco, se puso atrás de él, y sobre su cabeza acá atrás, y empezó a meter su mano en la cabeza y sacaba como mucha ceniza y la tiraba. Dios lo estaba sanando en ese servicio. De repente cae el Espíritu Santo sobre ese hombre. Era un anciano ya grande y no se podía ni sostener de pie. Se levantó de la banca saltando, danzando y gritando que Dios había tocado su vida. Fue algo impresionante para todos esa tarde. Dios había mostrado que lo había sanado. Por alguna otra razón no se hicieron las cosas correctamente y ahora miraba yo a la muerte que lo subía y lo sentaba y se lo llevaba. Y se murió. Visiones así, hermanos. Un día estábamos a las 6 de la mañana, un pastor de allá de Chihuahua, de Cuauhtémoc, para aquel lado, orando en el templo a las 6 de la mañana, y de repente, de la nada, mi espíritu se salió de mi cuerpo. Yo estaba parado junto a mí mismo y me miraba. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y volteo hacia la puerta de la iglesia y entra una mujer toda de negro y se sienta atrás, en la banca de mero atrás. Y yo le hablé, le dije, oiga, ¿qué quiere? Y la mujer se levanta y sale corriendo. Y yo quise correr y luego me miraba hincado orando y no hallaba qué hacer. Sí lo he vivido, ¿eh? Y decidí correr hacia afuera. Dejé mi cuerpo ahí y la seguí. Allá a lo lejos vi donde se metió a un arroyo y en ese arroyo se me desapareció. Me regresé corriendo asustado porque pensé que ya no iba a poder entrar a mi cuerpo. Y llegué y entré y me hinqué en el cuerpo y cuando me hice así para atrás y el pastor rápido se paró y dijo, ¿qué está pasando, hermano? Y le platiqué mi experiencia y dijo, no puedo creerlo. Dijo, véngase, vamos. Y me llevó por el mismo camino sin decirle yo por dónde. Me llevó por el mismo camino de la mujer, bajamos el arroyo y luego me dijo, ve aquella choza que está ahí, ahí vive la bruja del pueblo. O sea, Dios nos estaba dando una visión. ¿Y qué hicimos? Todos los varones fuimos al bosque, nos internamos por 3 días de ayuno y oración, estuvimos allá orando y ayunando para destruir la obra del diablo. Las visiones tienen un propósito de Dios. Para la iglesia, para alguien, para el pueblo, para la gente, para alcanzar objetivos que no están en nuestra capacidad. Pero los sueños son para Dios tratar contigo. Son Dios para tratar con nosotros. Entonces es normal soñar. Les voy a decir una realidad, y dentro de la ciencia de la neurología, el no tener sueños es grave, porque eso no es normal. Las personas tienen que soñar. La realidad es que estamos criados por Dios con ese mecanismo, porque es la forma de cómo Dios puede hablarnos a nuestras vidas. Y aquí mismo el versículo que leíamos, ¿verdad? Qué bonito versículo, ¿verdad? Dice, sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Su sueño en visión, o por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Hermanos, Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de la oración, Dios nos habla a través de una visión, pero Dios nos habla a través de los sueños. Los sueños son parte de la creación, de la estructura que Dios hizo, porque Él es espíritu, Él no puede
Él no puede comunicarse con nosotros en la carne. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es nuestro espíritu. Si han escuchado, porque yo lo he escuchado también, si han escuchado a personas que dicen, oí la voz de Dios audible, haz de cuenta que me habló aquí, pero no es la persona, no es físicamente, es su espíritu que escuchó al espíritu, pero no es la carne no tiene nada que ver con Dios. La carne es pecado, la carne es miseria, la carne. Entonces la santidad no está en la carne, la santidad está en el espíritu. Y cuando la santidad está en el espíritu gobierna la carne. Por eso a veces dice la Biblia que estas se oponen entre sí, ¿verdad? Para que no hagas lo que quieras. Entonces, hermanos, entre más te llenes de Dios y entre más busques a Dios, tendrás sueños no solo agradables en la presencia de Dios, sino que vas a entender, vas a conocer y vas a poder escuchar a Dios de muchas formas. Entonces parece que no, pero esto es una realidad. Por ejemplo, estuvimos allá cuando iniciamos en, ¿cómo se llama? Riverside, allá en una iglesia en Riverside, y decidimos meternos 3 días de ayuno y oración. ¿Te acuerdas, Champis? Estaba Champis bien chiquillo, estaba Champis, estaba Jaciel. ¿Tú estabas, Carlos? ¿Quién más? No me acuerdo quién más estaba. Alex también. Bueno, el caso es que de una y mil formas, Jaciel estaba tratando de buscar la sanidad por años. Porque los hijos de los pastores, hermanos, sufren las consecuencias del ministerio. La gente es cruel, la gente lastima, la gente hace cosas y ellos ven cómo los padres tienen que pasar por todo eso y luego también abusan de ellos. Entonces había un fulano allá en Juárez que hacía con él lo que le daba su gana. Él estaba iniciando la música y yo nunca supe, nadie me decía nada, ni los músicos. Y un día me regresé por alguna razón y no lo miré y le digo a los músicos, ¿dónde está Jaciel? Y alguien me hizo señas que allá arriba, teníamos 2º piso. Y se quedaron muy callados todos, subí y ya estaba llorando allá en un rincón. ¿Y qué pasó? No, pues resulta que el director de alabanza lo maltrataba, lo humillaba y le decía cuantas cosas. Era un niño. Y Jaciel cargó con eso por años, hermanos. Nosotros hablamos con él, decíamos, Jaciel, es que tú eres... No. Tú eres el pastor, a mí que la gente no me diga nada. El primero que me diga, yo le voy a contestar. Conmigo no se van a meter, yo no soy pastor. Entonces Jaciel estaba muy rejego con la gente, ¿no? Tratando de protección, ¿no? Sobre de él. Y en ese día de ayuno y de oración que nos metimos, que era el 3er día ya para irnos, yo le pedí a Dios y dije, Señor, solo son jóvenes, enséñales. Ese día fue extraordinario. Champis no paraba de llorar en la presencia de Dios. Dios le estaba mostrando algo. Jaciel estaba experimentando algo tremendo. Dinos lo que experimentaste, Jaciel, para que no salga a mi boca o se lo digo yo. Bueno, estaba haciendo memoria, ¿verdad? Pero ese día, creo que era el último día, ¿verdad? Sí, era el último día y nos pusimos a orar. Y yo siempre me subía en una silla en el altar porque estaba poniendo música. Una grabadorcita ahí ponía música y... de repente Dios me llevó a la crucifixión. Pero eso no les puedo decir cómo era porque en realidad nunca lo había visto en ninguna de las películas ni nada. En realidad yo creo que estaba viendo la escena de Jesús. Yo creo que eso era porque en realidad nunca había visto esa experiencia ni lo vi en la crucifixión. Y pude ver cómo Él veía todo lo que estaba pasando
todas las personas que hacían daño y todo. Cuando él estaba muriendo en la cruz, yo podía verlo, eran como unas pantallas, como si fueran unas imágenes de ese tamaño dando alrededor de él, y él podía ver todo. Y me dijo, me volteaba a ver y me decía, si yo los perdoné, que tú no puedes, si no fue tan grave. Y en realidad ese día fue increíble, porque yo estaba despierto, estaba hincado orando, pero mis ojos, yo los abría mis ojos y volteaba, y yo sentía mi cabeza moverse y sentía la silla, pero no estaba ahí. No estaba ahí, estaba viendo la escena, y en realidad estaba como si estuviera flotando viendo la escena casi cara a cara con Jesús. Y fue uno de los, a mucha gente en ese momento, no sé si ahorita lo estoy platicando un poco diferente, pero en el momento que lo platicaba, pues mucha gente se sentía la presencia de Dios, ¿no? Yo no podía parar de llorar, porque era algo que él me había dicho, mira lo que me hicieron a mí, lo que me están haciendo y me van a seguir haciendo, o sea, porque tú no puedes. Y de ese momento yo solté muchas cosas, muchísimas cosas. Y igualmente Carlos, igualmente Champis, estaban hablando sobre lo que estaba sucediendo. Champis, ¿quieres platicar un poquito de esa experiencia? Champis es de pocas palabras, pero se lo voy a decir yo. Ellos estaban pasando por un proceso de niños muy, muy, muy terrible, muy difícil en sus familias, por sus padres prácticamente. Entonces, él tenía mucho dolor y resentimiento hacia su padre, a su familia, por lo que estaban viviendo. Y estaba, aunque nunca habla, ¿verdad, Champis? Ni dice nada, estaba encerrado en la amargura, en el resentimiento, en el dolor. Y ese día el Señor vino y también arrasó con él y le dio la capacidad de perdonar. Lo que quiero decirles, muchachos, es que un sueño es diferente a una visión. Nos conviene, dice la Biblia en el texto que leía Gregorio, decía que los jóvenes, ¿qué? Verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Es importante, hermanos, porque escuchen, todo este mes pasado hablamos sobre el corazón quebrado, el corazón roto, sobre las heridas, que por cierto los que no vinieron el miércoles se las perdieron, hicieron una actividad bien bonita. Pero si tú quieres encontrar sanidad, solución, si quieres realmente tener la dirección de Dios, oiga, la Biblia nos lo dice y no es secreto. Dice, sed espirituales, sed llenos del Espíritu, ¿sí o no? Entre más busques a Dios, Dios vendrá en la noche y te hablará. Y te vas a despertar. Ah, caray, nunca me cayó el 20, Dios me acaba de mostrar esto. Y eres libre. Yo les quiero platicar Eres libre. Otra experiencia. Pero esa experiencia es diferente, ¿no? Cuando estamos en esa iglesia todavía, yo siempre he tocado la guitarra, tocaba la guitarra en ese entonces también, y empecé a batallar. No decía yo nada, pues estaba muy chavalo, pero mis dedos no tenían fuerza para tocar, me dolían mucho, y siempre que me ponía a tocar, podía hacer cualquier actividad, no había problema, pero cuando tocaba la guitarra era un dolor increíble en los dedos, no tenía fuerzas. Y yo me puse a orar, ¿verdad? En mi ignorancia le dije, Señor, pues muéstrame qué me está pasando en mis dedos, porque no puedo tocar. Yo no sabía qué estaba pasando, y Dios vino en mí en un sueño. Y estaba caminando por un terreno y había árboles. Y yo veía una lumbrera pequeña y me acercaba a esa lumbrera. Y había una persona, una señora, y estaba haciendo algo. Y cuando yo la veía, yo veía como a mis dedos venían como murciélagos a morderme, a atacarme. Y yo me asustaba y la tocaba a ella, y me volteaba a ver, y ella se sorprendía cuando me veía, y yo también, nos vimos cara a cara, y yo me desperté. Entonces entendí, dije, es una bruja que está haciendo algo contra mí. En ese entonces yo trabajaba en un lugar donde vendíamos nieves, y estaba sentado ese día
meditando en el sueño, ¿no? Lo que había pasado y había llovido, estaba medio lento. Y yo escuché la puerta alguien entrar y fui, y venía yo con mi cabeza agachada y me puse ahí para atenderla y cuando la vi era ella. Señora de pelo gris, toda de negro y traía un ataúd aquí, así este tamaño. Y haz de cuenta como si algo hubiera chocado entre nosotros dos. Yo tenía música cristiana, estaba lavando y todo. Y hasta ella dio un pasito para atrás, ¿no? Y se me quedó viendo y le dije, ¿qué quieres? Dijo, ya nada. Se dio la vuelta y se fue. Hasta la fecha, esa señora, hace poco la volví a ver. Y fue en mi trabajo aquí. Y fue asunto con otra cosa, con mi tía. Y yo le dije le dije que Dios me había mostrado que algo estaba pasando ahí y parece que sí tuvo respuesta sobre eso de lo que mi tía estaba pasando, de esa enfermedad. A veces Dios nos muestra de esa forma, yo no lo, o sea, lo que me despertó a mí del sueño en la media de la noche fue cuando la toqué, creo que fue lo más impactante, más de verla en persona, que me fue a buscar cómo sabía dónde trabajaba, yo no sé, cómo sabía quién era yo no sé. Pero fue cuando yo la toqué esa vez donde ella estaba, ella pegó un brinco. Se me quedó viendo como que, ¿dónde saliste? Si te estoy haciendo, Dios me había mostrado. Y desde esa vez mi dolor se fue. Yo nunca lo volví a tener. Entonces, amados hermanos, el propósito de esta noche es entender que no todos los sueños son de Dios, de que Dios nos esté hablando. Pudiste haber tenido una muy mala noche donde comiste no sé cuántas hamburguesas y te fue como y en la noche estás ahogándote y estás soñando que te están ahorcando, que te está comiendo un perro, que te está mordiendo un Rottweiler. O una hamburguesa te persigue. O pesadillas, ¿no? Entonces, pero son imágenes que el cerebro está confrontando en ese momento. Ya el cerebro te está diciendo en la noche que estás cenando te va a ir mal, ¿no? Entonces realmente sucede. Pero una de las fuentes donde Dios puede hablarnos es a través de los sueños. Pero los sueños serán usados por Dios para hablarnos cuando somos espirituales, hermanos. Si vives en la pura chuleta del 7, no creas que va a venir Dios. Es más, el diablo va a venir y se hará pasar como ángel de luz y te hará creer que es un sueño de Dios, lo que decía mi hermano, que tienes que tener discernimiento para entender si es de Dios o no es de Dios. Miren, oí una predicación, y es un hombre que no sé si es evangelista, pastor, pero estaba profetizando contra Trump, diciendo, yo soñé y Trump se va a morir en febrero, se va a morir, va a estar muerto, olvídense de todo, esto no va a funcionar. Ya pasó ese último día de febrero, menos que amanezca muerto Trump, pero Se confundió. pero no. Paquitas. Exacto, se volvió Paquitas, se volvió, te la igual. Sí, mire eso. ¿Para qué se disfrazaba de trompa? Entonces, hermanos, para no salirnos de contexto y terminar rápido, quiero darles un texto a cada quien para que abran su Biblia conforme les toque a ustedes. Hermano Ricardo, usted va a leer Génesis 31:24. Hermano Elías, Génesis 37 del 5 al 7. Hermano Carlos, Génesis 48. Hermano Eric, Jueces capítulo 7 versículo 13. Casiel, Joel 2:28 que ya leímos. Greg, Mateo 1:20. Francisco, Salmo 16:7. Ok, y yo voy a leer el primero, que es Génesis capítulo 28 versículo 10 al 12. Dice así la escritura en el nombre de Jesús. Génesis 28 versículo 10 al 12 dice: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar
Fíjense bien lo que dice. Y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y luego dice versículo 12, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. En la tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Fíjense qué extraordinario. Dice que soñó, quedó bien dormido y empezó a soñar. Una escalera que estaba sobre la tierra y llegaba hasta el cielo, y ángeles subían y bajaban. Ahora yo quiero decirles esto muy importante aquí. No solo está dentro de un sueño, sino que Dios está compartiendo una visión con él. Porque le dice el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, no le está diciendo el Dios tuyo. Jacob aquí no conocía a Dios como Abraham ni Isaac. El nombre de Jacob todavía no ha sido cambiado. Él todavía no ha tenido una experiencia con Dios. Entonces aquí le está diciendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero dice que durmió y soñó. Quiere decir que a través de un sueño Dios le habló a Jacob. Hermano, Génesis 31:24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob desconvenidamente. Amén. ¿Quién era Labán? ¿Quién era Labán? Suegro de Jacob. El suegro de Jacob. Y como Jacob le estaba haciendo chanchú, le estaba haciendo tranza, ahí con las ovejas y todo, él quiso actuar en contra de Jacob, pero Dios le habló en un sueño. Dijo, hey, cálmate con Jacob, no le hagas nada. O sea, realmente Dios habla a través de sueños, hermanos. Nada más estamos certificando, no eso. Génesis 37, del 5 al 7. Y salieron, y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo. Perdón, hermano, ¿cuál estás leyendo? 35, 5, 7. No, 37. Génesis 37, 5 al 7. Génesis 37. ¿No traes Biblia? Aquí tengo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Amén. Aquí está un ejemplo extraordinario. José el soñador le pusieron, porque Dios le hablaba a través de sueños. Amén. Entonces vamos a ver Génesis 48. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Amén. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño. Entonces, pero no había quien interpretara ese sueño. Entonces, ¿quién recibe revelación del sueño? José. Entonces, las personas que tienen una intimidad con Dios, que tienen una relación con Dios, no solo Dios les habla a través de sueños, sino puede ayudarles a revelar la necesidad de las personas. Así que hay que ser espirituales. Jueces 7:13. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda,
y la golpeó de tal manera que cayó y la transformó de arriba abajo y la tienda cayó. Amén. Aquí está teniendo un sueño. ¿Quién, hermanos? ¿Quién tiene el sueño? Gedeón. ¿Quién? ¿Y qué es lo que soñaba? Está medio de caricatura, ¿va? Un pan rodando que viene y tumba ahí y deshace todo. Era un sueño con una visión. Inmediatamente acuérdense que el sueño no tiene propósito y termina sin ser ejecutado. Mientras que la visión tiene interpretación y tiene actividad. O sea que termina y se lleva a cabo. ¿Sí o no? Vino un disque profeta llamado de fuego aquí en Santa Fe y oró por la hermanita de él y le dijo, porque traía lentes, y dijo, quítate los lentes, Dios te ha sanado, ahora tú, y Dios me mostró, y Dios esto, lo otro, y le quitaron los lentes. Andaba chocando por todos lados. Dijo David, ponte los lentes rápido, el papá. Entonces, ¿por qué? Porque, hermanos, caemos en la apostasía, caemos en las cosas que queremos oír, que nos retroalimentan. ¿Quién no quiere estar sano, hermanos? ¿Quién no quiere estar bendecido? ¿Quién no quiere tener lo material? Entonces estas personas se autonombran y le andan profetizando a todo el mundo. Tenemos que tener mucho cuidado ahí. Muy bien, Joel 2:28. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán nuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Quiero aclarar algo ahí. Dice, derramaré mi espíritu. O sea que para tener una revelación de un sueño, o que Dios esté hablando de un sueño o de una visión, tiene que estar involucrado el espíritu. La carne por sí misma no procesa lo divino. La carne no procesa lo santo. La carne no puede procesar lo espiritual. Tiene que estar el espíritu, del espíritu que está dentro de usted con el Espíritu Santo conectado para entender a Dios. Por eso, hermanos, a veces nos va como en feria en la vida y dice, no, ya me cansé de pedirle a Dios, ya me cansé de orar, de ayunar. Y yo digo, ¿vives en santidad? Porque esa es la línea directa para Dios. Esa es la conexión directa. Te habla tanto despierto como dormido. Dios busca todas las oportunidades, ¿sí o no?, de conectarse con nosotros. Pero necesitamos vivir en lo espiritual. Entonces no solo es venir, saltar, brincar, cantar y gloria a Dios, es parte de la adoración a Dios. Pero lo más importante que debe mirar la iglesia más en nuestros días es aprender a conocer la voz de Dios, hermanos. A través de sueños, de visiones, a través de revelaciones. Y Dios marca la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo 1:20. Pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Amén. ¿Pero qué dice que en un qué? En un sueño. En un sueño. El ángel no vino a enseñarle una visión. No había un propósito. No había algo que poner. No, era un sueño para él. Una revelación personal. Entonces es ahí donde José está pensando en su mente. Fíjese cómo el espíritu viene, toma el hipocampo, toma lo que se está formando en la mente y te forma una revelación. Hermanos, lo sobrenatural se da en lo espiritual. No tenemos que yo siento que la brinca la razón, que la tira la rama seca, no. No, hermanos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque caemos, como les prediqué, les enseñé una enseñanza a ustedes, en el pecado de la santidad. Todo el mundo puede decir y creer que, oh no, santo, gloria a Dios, el Señor lo reprende, y creerse santos cuando por dentro no puedes escuchar la voz de Dios. Eso es terrible, hermanos.
Eso es terrible. Tienes que escuchar la voz de Dios a través de visiones, de revelaciones, de sueños, pero su presencia debe estar ahí. De lo contrario, estaremos en el pecado de la santidad. Amén. Hermano Francisco, el último, Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches me enseña en mi conciencia su sueño. ¿Sí? David era experto en escuchar la voz de Dios. Él decía, conoces mi andar, mi levantar, mi dormir, todos mis caminos te son conocidos, y aún está la palabra en mi lengua y tú la conoces. Champis hasta suerte tiene, no te pone un versículo. Pero miren, hermano, queremos testificar que hemos vivido de acuerdo a la palabra de Dios este hecho verídico de que Dios habla a través de sueños. Pero también estamos conscientes que fuimos creados por Dios con una naturaleza de tal forma que tiene la capacidad de crear imágenes, sueños, y que esa parte importante de los sueños existe porque es la salud de nosotros. La salud de nosotros. El hipocampo explota, salen las millones de imágenes, te reconectan, de repente estás soñando que un perro te está persiguiendo y en un segundo ya estás que te subes a un camión y de repente estás soñando que estás comiendo y empiezan imágenes, ¿sabes? Porque eso quiere decir que tu cuerpo está siendo reseteado, tu mente está siendo reseteada, en la mañana tienes que levantarte para seguir adelante con tu vida. Eso es parte de la creación de Dios. Entonces, pero Dios puede hablarnos. Y la única forma de Dios conectarse con nosotros es a través de lo espiritual. Él no puede, hermanos, hablarnos en la carne. La carne es pecado, Él es santo. Entonces va a buscar la forma de que el espíritu no tenga nada que ver con la carne. Entonces, para eso tiene al alma dentro de nosotros. El alma y el espíritu se interconectan con el Espíritu Santo y Dios puede hablarnos. Entonces, hermanos, si esto es una realidad, ya vimos algunos ejemplos de todos estos hombres, cómo vivieron: Abraham, Jacob, Labán, José, el otro José, cómo Dios estuvo hablándoles a través de sueños. Pero el más extraordinario de todos, y yo no quiero, lo voy a volver a leer, no quiero que se les olvide y se lo lleven a su vida. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, coma, en visión nocturna, coma, o sea, dos cosas diferentes. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Yo quiero compartirles tres Sí, sueños que tuve. Tenía un sueño me veía yo en una canoa y había mucha agua y veía una casa vacía, pero con agua que corría entre las mismas, y ¿cómo se llama? Un shower, pues, en una bañera que estaba el agua corriendo, y en ese sueño que yo tuve veía árboles gigantes y en la misma casa estaba entre la misma agua, y pues yo sentía en el sueño mucha paz, pero veía mucha agua, mucho relajamiento. Entonces, hace fue muchos años ese, y yo decía, pero me preguntaba, y se me volvió a la mente ese sueño y ese sueño. Estamos hablando de hace más de 10 años que lo soñé, y hasta apenas hoy lo estoy entendiendo, que Dios me estaba hablando, que vendrían tiempos de refrigerio, tiempos de bonanza, tiempos donde iba a llorar, donde iba a ver la bendición, tiempos donde iba a ver su manifestación, donde iba a llevarme a un tiempo de bonanza. Pero no lo entendía, hasta ahora lo estoy entendiendo, ese sueño que me lo habló. Porque yo le preguntaba, oye, yo he soñado esto y esto, ¿qué significa? A muchas gentes le pregunté, pero hasta ahora el Señor me respondió eso. Y otro sueño es que yo estaba dormido, entonces en un instante yo miré una de las televisiones viejitas cuadradas, esas largas, petaconcitas,
Y empecé a mirar una persona que dice, muy próximamente en el código de barras, el 666, la marca de la bestia. Empezó una carcajada en él. Y esa carcajada, cuando se empieza a transformar en algo diabólico, yo me paralicé, me desperté y mis ojos, estaba un reloj y el número 6 estaba en la manecilla, en el número 6. Y me quedé así, pues es que me despertó el sueño así, raro. Y dije, esto es una enseñanza. En ese tiempo todavía no sabía mucho lo de los códigos de barras y todo eso. Estoy hablando hace de 20 años, ya estoy viejo, nada. Ese es otro sueño. Otro que yo me soñé que no me había visto, que yo iba a estar en Albuquerque. Yo no, mis planes nunca decían me voy a venir a Albuquerque ni nada. Y me soñé que estaba en Albuquerque, pero entre ese sueño, yo miraba una mesa larga. Y en esa mesa larga estaba uno de mis hermanos que yo les he compartido que necesito que oren por él, que se llama Efraín, que está en un proceso de drogadicción. Lo miré en la mesa, así usted cuenta en la mesa central, y estaba otro de mis hermanos y estaban otras personas. Y en ese lugar veía unos árboles también. Pero él lo veía que estaba hable, lo que hace una persona que se queda loca, ¿verdad? Que ya hable. Y en mi sueño yo pues en el instante me paro y en los caminos de los árboles yo corro a quererlo abrazar. Y cuando lo quiero abrazar, viento recio, me separo de él. Y ahora que vengo aquí y lo veo en esa condición y la acción que pasó de que esa de separación diabólica, lo experimenté. Dije, ¿cómo Dios sí te alerta? Dios sí te avisa, Dios sí te enseña. Lo vi también, ya con ese camino para no verbear tanto. Mateo capítulo 27, verso 19 dice, y estando él en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Como Dios le inquietó para que no le hiciera nada al Señor. Amén. Pero qué curioso lo que sí Dios nos habla a través de sueños. Amén. Que yo y mi esposa sueña todos los días. Digo, ¿cómo le haces? Yo no sé. No todos soñamos todos los días. Es todo. Muy bien, termino con este testimonio y otras palabras. Si alguien quiere decir algo, ¿alguien? Muy bien. Cuando yo estaba joven, yo prácticamente, como les he comentado, vivía con mi pastor, pero ellos eran muy hospitalarios. Llegaban jóvenes, llegaban familias y ellos los hospedaban ahí en su casa. Entonces llegó otro joven que se llamaba Marcos y tuve un sueño que se lo platiqué a la pastora y al pastor, y se quedaron muy serios porque ni ellos entendieron ni yo, pero era un sueño con una revelación. Yo estaba soñando que ese joven Marcos y yo íbamos con nuestros pastores en la troca, en la caja de atrás, en un camino largo, y llegamos a un lugar, hermanos, donde eran hectáreas inmensas de árboles frutales, pero todos los árboles, todos estaban podridos, los frutos, todos sus frutos estaban podridos. Y llevábamos canastas para agarrar fruto y que nos introducíamos para adentro entre los árboles y veíamos los árboles secos muriendo y decíamos, pues no hay nada. Pero llegamos al centro y había dos árboles, uno que tenía frutos jugosos, grandes, en perfectas condiciones, y otro árbol con frutos a la mitad muy buenos y a la mitad podridos. Y agarrábamos de los frutos buenos y se los llevábamos a los pastores y les dijimos, esto es lo que encontramos, pero todo está malo. Entonces ni ellos supieron decirnos ni nosotros, sino que después de años nos dimos cuenta. La iglesia se destruyó. Todo se acabó. Porque los frutos buenos son contaminados por los frutos malos. Y se destruyó. Y qué terrible es, ¿no? Años y no se ha podido levantar esa congregación. Y cada vez que vamos, nos venimos con una carga de ayudar, de hacer algo. Hermanos, quiero decirles, si estás esperando que Dios te hable,
no tienes que esperar a ningún profeta. No tienes que esperar a ningún apóstol. Aunque tenemos aquí los apóstoles y los profetas. Dios quiere hablarnos directamente a través de su Espíritu. Esto puede suceder. Esto es una realidad, hermanos. Lo podemos vivir. ¿Por qué tocamos este tema de los sueños? Porque Dios me estaba inquietando, hermanos, a preparar un puente hacia el tema que tomaremos este mes. Y antes que nada necesitamos entender, descubrir de qué forma Dios nos puede hablar. Necesitamos conocer a Dios, hermanos. No es lo mismo tener un carro del año y subirte y disfrutarlo, y cuando se te descompone ya no sabes qué hacer. Necesitas conocer de qué fuiste fabricado, cómo fuiste fabricado. O sea que realmente al final la neurociencia y todo nos ayuda, porque ahora entendemos cómo Dios procesa todo a través de nuestras vidas y podemos entender a Dios. Entonces nuestro tema, amados hermanos, del próximo mes es que vamos a conocer a Dios con sus nombres y sus atributos. ¿Cómo es que Dios es realmente? Porque yo les he dicho, las iglesias están llenas de cristianos que no conocen a Dios. Necesitamos conocerlo, amén. Entonces estamos adorando a un Dios que no... Estamos como los de allá, ¿de dónde eran? De Corintios, de Atenas, que les dice Pablo, oigan, aquí tiene una descripción del Dios no conocido. Así estamos muchos cristianos. Adoramos lo que no sabemos, cantamos a quien no sabemos, porque no lo hemos vivido. Señor, en el nombre de Jesús, esta noche creo que es de victoria para la vida de todos nosotros, porque podemos conocer un área más de nuestra vida, podemos tener la credibilidad de la fe, del Espíritu, en que tú puedes hablar, Señor, en todas esas problemas, dificultades, frustraciones, cosas que pasamos en nuestras vidas internas que nadie sabe, sino solo nosotros. Y tú puedes hablarnos a través de una visión, de un sueño. Tú puedes venir a responder. Solo necesitamos, Señor, volvernos a ti, ser más espirituales, buscarte más en oración, tener más contacto contigo, Señor. Ayúdanos. Háblales a todos en sus sueños, en su dormir. Háblales, Señor. Muéstrales cuán grande eres tú y cuánto deseo tienes de que te conozcamos como tú lo anhelas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos, al menos que alguien más quiera decir otra cosa. Muy bien.